presentación. Realizará su presentación Marcelo Amable. Marcelo es sociólogo y doctor de salud pública de la Universidad de Pompeu Fabra, profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda, con una amplia trayectoria de investigación en temas de precariedad laboral y salud, tanto en España como en Latinoamérica. Marcelo nos presentará sobre, desde un punto de vista desde la precariedad a la informalidad, la semi-informalidad de la formalidad y la semi-informalidad de la informalidad. Menudo. Una cosa ligerita para terminar. No fui yo, ¿no? Bueno, esta es de aquí, ¿no? Bueno, ya nos saludamos todos, así que no voy a saludar y ya por ahí el saludo de despedida podría ser, ¿no? Tal vez. Bueno, voy a hablar desde aquí. Me siento un poco en púlpito, ya sé que el Papa es argentino, pero yo no tengo nada que ver con eso, pero bueno, voy a respetar y me voy a quedar quietito acá sin caminar. Voy a tratar de ser rápido, digamos, con la presentación. Hablando del título, digamos, porque la verdad es que no lo elegí yo, me vino dado y fue un desafío para mí poder pensar temas que yo venía pensando en relación con los estudios que estamos tratando de iniciar en la universidad. Entonces me puse concienzudamente a tratar de responder al título. Tengo que confesar que no lo logré. Terminé haciendo la presentación y pensándola en función de lo que manejo y de lo que pude y de lo que eran mis preocupaciones. Esto, que es un poco de mitad broma, mitad verdad, tiene que ver un poco con mi posición frente a la informalidad y mi preocupación respecto a cómo abordar problemas de salud referidos a precariedad laboral o a la informalidad. Así que la presentación va un poco en el sentido de tratar de demostrar mis debilidades, mis deficiencias, para seguir insistiendo con el tema de precariedad, de alguna manera, ¿no? Podría ser el título, otra vez el cabezón de Marcelo hablando de precariedad, perfectamente, que eso se trata. La segunda cuestión que a mí me interesaba, y por eso lo puse en el subtítulo, es subrayar que estábamos pensando en esto de la precariedad desde la problemática de la salud pública. Es decir, que nuestro interés es poder ir arrojando elementos que sirvan, que sean input para un estudio de epidemiología. Siempre entendiendo que estamos incorporando elementos a la salud de los trabajadores de una epidemiología tal vez no del todo tradicional, como puede llegar a ser las condiciones de empleo, relaciones laborales. Esto de la informalidad también nos obliga a repensar esto, si es de epidemiología de empleo o de qué. Bueno, hechas estas aclaraciones, un poco, digamos, yo lo que les voy a ir mostrando es este devaneo que he tenido a lo largo de la presentación, haciendo un poco el contrapunto de por qué, digamos, cómo veo yo la comparación entre informalidad y precariedad, que me parece que son elementos importantes a tener en cuenta y que no podemos ni mezclarlos ni tomarlos uno por el otro, digamos, ¿no? La primera cuestión que a mí me parece importante, que no es menor desde mi punto de vista, es el contexto histórico y político en el cual surgen los conceptos, digamos. Me parece que esto es un punto clave. El tema de informalidad ya todos los conocemos, no voy a hacer un raconto, digamos, histórico con respecto a esto, pero sí está claro, digamos, que la problemática instalada de la informalidad surge en una década, en un contexto de un modelo económico determinado, cosa que la precariedad, ¿no? Digamos, estamos en los años 80-90, donde el neoliberalismo ha impuesto la flexibilidad laboral y ahí comenzamos a hablar de precariedad laboral. Para mí este punto de partida no es menor para hablar de precariedad laboral o de informalidad laboral. Y tampoco es menor hablar de la precariedad laboral desde la informalidad, ¿no? Tratando de responder al título de la presentación. Entonces, esto ya es un punto de partida que para mí es divisoria un poco de agua. La otra es desde dónde surge la preocupación. El tema de la informalidad surge desde una preocupación tal vez más institucional que política, cosa que la precariedad laboral pasa a ser más una reivindicación de la agenda política, social, que académica o institucional. Y eso para mí también es una cuestión no menor a la hora de pensar o optar por una u otra. La segunda característica que tiene que ver con esto es que quiero ponerla son los otros dos puntos, que es, desde mi punto de vista, pensar la informalidad laboral o la precariedad laboral sin tener en cuenta las políticas macroeconómicas, me parece que es circunscribir un poco, o digamos, hacer un recorte del todo artificial, ¿no? En cierta medida. Así me parece que las políticas de empleo están en función de una política macroeconómica, no es consecuencia de las políticas macroeconómicas. Entonces, a mí esto me parece importante, por eso yo puse aquí el contexto de los años 70, esta discusión entre desarrollo y subdesarrollo,
la simplifiqué en esto, digamos, estamos hablando de estructura, de las distintas visiones de la masa marginal de Nun o la OIT, digamos, respecto a capitalismo periférico o no, que me parece que es una discusión válida incluso para el día de hoy. Digamos, me parece que los países de Latinoamérica estamos en procesos de redefinición también de cómo pensamos el desarrollo, en el sentido de crecimiento económico y desarrollo. A diferencia de la precariedad laboral, donde la flexibilización del trabajo neoliberal es el eje, digamos, de la política macroeconómica, digamos, ¿no? De la misma manera, la segunda característica, ¿no? Digamos, pensar la informalidad laboral como compatible con las políticas hacia pleno empleo, digamos, ¿no? Es decir, ya tener una política macroeconómica propia de los años 70, digamos, con el objetivo de pleno empleo, me parece, digamos, que define un rol subsidiario de las políticas de empleo hacia las políticas macroeconómicas, como podemos compararlo de manera contraria con las políticas más monetaristas, inflacionistas, digamos, ¿no? Donde intentan preocuparse más por el déficit público que por el pleno empleo, digamos, ¿no? Este cambio de paradigma de hacia dónde se orienta la macroeconomía, hacia garantizar el pleno empleo o hacia garantizar, digamos, la volatilidad o, digamos, los valores volátiles, mantener el valor de las políticas monetarias, no me parece menor a la hora de tener en cuenta estas discusiones. Por eso es que lo señalo. La otra cuestión, digamos, que a mí me parece importante, digamos, que en este contrapunto entre precariedad e informalidad, que yo quiero resaltar, fundamentalmente porque los que le decía, digamos, mi preocupación por la cuestión epidemiológica, es esto del concepto. En realidad, digamos, estamos hablando de la informalidad, conceptos que plantean o que surgen de la caracterización de estructuras económicas o, digamos, de unidades productivas, digamos, ¿no? Alejados, digamos, de lo que puede llegar a ser la caracterización de los trabajadores. En esto, digamos, ahora después voy a entrar un poco compartiendo marcos conceptuales con Sonia, que presentó recién, digamos, ¿no? En cambio, digamos, si hablamos de precariedad laboral, estamos hablando de reformas laborales que alteran el estatus de empleo, por lo tanto, digamos, la vinculación o el efecto sobre los trabajadores es directo, digamos, ¿no? Es decir, el contrapunto entre caracterizar estructuras de unidades productivas, digamos, y cómo esas unidades productivas afectan a nivel individual en la salud de los trabajadores, aquí el salto es totalmente distinto desde el punto de vista de la informalidad o de la precariedad. La otra cuestión es, bueno, estamos hablando de la informalidad de trabajadores ocupados, asalariados no registrados, es decir, sin protección de la legislación laboral, cuando en realidad, si lo comparamos con lo que implica la precariedad laboral, estamos hablando de asalariados regulados por legislación flexibilizada que reduce derechos laborales. Es decir, aquí la intencionalidad política y la diferencia política de cómo se orienta una política de Estado, valga la redundancia, es clara desde mi punto de vista. A mí me parece que perder en el anonimato de la informalidad esta intencionalidad política de marcos legislativos que reducen derechos laborales, para mí es un error, digamos, o por lo menos, digamos, me gustaría ser consciente de esa pérdida. Otras cuestiones que son importantes en este sentido y que también, digamos, nos genera un poco la cuestión de hacia dónde vamos. La primera es, bueno, obviamente las categorías ocupacionales. Digamos, desde el punto de vista de la informalidad está claro que ahí es mucho más rica o nos ayuda a ver mucho más enriquecida la realidad porque estamos hablando de distintas categorías ocupacionales, trabajadores asalariados, independientes, en casas particulares, es decir, un mundo que es visible gracias a esta preocupación por la informalidad desde ese punto de vista. Mientras que la precariedad laboral, vista como consecuencia de la flexibilización laboral, estamos hablando pura y exclusivamente de trabajadores asalariados, es decir, de cómo se redefine la relación salarial en las sociedades del capitalismo contemporáneo, o del capitalismo en el marco neoliberal. La otra cuestión que es interesante en este punto de vista es el opuesto, ¿no? Es decir, jugaba un poco con la idea, bueno, ¿cuál es el opuesto a, ¿no? Digamos, reducimos la informalidad a favor de qué? Digamos, ¿no? Reducimos la precariedad a favor de qué? En realidad, digamos, con la informalidad tenemos el trabajo formal, que no deja de ser un requisito legal, formal, digamos, como opuesto, es relativamente sencillo. Aquí las discusiones, bueno, ustedes saben también, digamos, conceptuales de definir la informalidad nos llevan a trabajar con definiciones más operativas que conceptuales. Esta es un poco también la preocupación de esto. Y en el caso de la precariedad laboral, en realidad es un concepto que surge
como reacción, ¿no?, a la redefinición de lo que conocimos como empleos típicos, pero que en muchos casos la conjunción entre empleo típico y trabajo formal, digamos, forma un poco el imaginario de cómo deberían ser las cosas. Lo pongo esto o lo digo entre comillas, porque me parece, digamos, que también aquí nosotros necesitamos pensar un poco hacia dónde podría llegar a ir nuestra acción desde la universidad o desde los sectores sociales. Esto es algo que intentaba pensar a partir del título, digamos, ya no de la presentación, sino del seminario en su conjunto. Se nota que no soy diseñador gráfico, yo lo que intenté representar aquí es una especie de semáforo gradiente de grises, porque a mí me parecía que los ámbitos de significación de las palabras también pesan. Yo distinguía, es posible distinguir tal vez algún otro, un ámbito popular, político, sindical y académico donde se utilicen estos términos y que tienen distintas significaciones según sea ese ámbito. Y el gradiente de los grises que pretendí representar ahí es el blanco, sería donde más presente está el concepto, por lo menos pensándolo en Argentina, digamos, ¿no? Esto no es un estudio empírico, fue un ejercicio, digamos, que me planteé, digamos, ¿no? Y en ese sentido la precariedad, por lo menos en Argentina, insisto, no figura en la agenda política. En el ámbito académico hay ciertos escarceos, pero tampoco, digamos, se trabaja. El sindical parece que poco a poco lo ha ido perdiendo, era un discurso mucho más presente en los 90, lógicamente, que ahora. Pero en el ámbito popular todavía seguimos hablando, digamos, de la precariedad laboral como un problema. Distinto es lo que pasa con la informalidad, digamos. La informalidad no es una problemática popular, no es un problema, digamos. Es más, hay estudios, digamos, donde los propios trabajadores informales no se reconocen como tales, ni tienen identidad como tal, digamos, ¿no? Pero sí que está presente tanto en la agenda política como sindical hoy día, y en el ámbito académico es donde más encontramos instalado el tema de la informalidad. A mí me parecía, digamos, que esto también de alguna manera es importante a tener en cuenta a la hora de pensar y de relacionar estos términos. La otra cuestión es un poco ver hasta dónde un término cuestiona ciertas relaciones de poder, ciertas relaciones económicas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la informalidad evidentemente, digamos, depende un poco de los conceptos que se terminan adoptando, pero evidentemente es parte, digamos, de una concepción de un capitalismo complementario y subsidiario donde no llega la relación salarial, mientras que la precariedad laboral, al menos yo, digamos, me gusta entenderla, digamos, como parte de un nuevo orden económico-social en base a la degradación de la relación salarial, digamos, ¿no? Aquí hay una diferencia, insisto, política, digamos, importante a tener en cuenta en cuanto a ¿qué? En cuanto al cuestionamiento de la radicalidad de la opción, ¿no? Es decir, de por qué es necesario cambiar o la precariedad o por qué es necesario disminuir la informalidad, digamos, ¿no? Luego, digamos, puse dos dimensiones que a mí me parecen, hay algunos autores que hacen esta distinción entre empleo precario y trabajo precario, digamos, como dos dimensiones que me servían un poco para compararlo con la informalidad, ¿no? Mientras que el trabajo no registrado termina siendo, digamos, la ausencia de la relación contractual, el empleo precario, digamos, es la definición misma, digamos, de la inestabilidad o el cambio, ya lo dijimos, pero me parecía que podía ser interesante observar, digamos, qué marco conceptual tenemos para pensar la informalidad desde lo que podría llegar a ser la dimensión del trabajo, digamos, ¿no? O desde una dimensión del contenido del trabajo. Y lo cierto es que la mayoría del marco conceptual apunta más a una visión más economicista, ¿no? Una lógica de supervivencia, de baja productividad, pero no se plantean elementos que puedan ser constitutivos para que nosotros podamos pensar cuál es la relación entre informalidad y salud, digamos, ¿no? Mientras que en el caso de trabajo precario sí podríamos introducir otros elementos, digamos, ¿no? Un poco para ir redondeando, digamos, algunas conclusiones, digamos. Está claro, digamos, que la informalidad permite, digamos, dar luz o hacer foco sobre estas nuevas realidades, o no nuevas realidades, son realidades del trabajo que tal vez no habían sido vistas de alguna manera. A mi entender, digamos, terminamos trabajando muchas veces con definiciones operacionales más que conceptuales. Esto sigue siendo para mí, digamos, una limitación importante a la hora, digamos, de tener un marco teórico sólido y fundamentado.
Yo puse lo de la semi-informalidad, digamos, otra vez insistiendo en el título del trabalenguas del título, digamos, pensando, digamos, de que vamos complejizando el término de informalidad. También hoy se planteó, digamos, en el seminario, digamos, que terminamos utilizando para un montón de cosas, pero le vamos agregando sufijos o prefijos y demás, simplemente, digamos, para hablar de definiciones operacionales. La cuestión de que es una preocupación, no exclusivamente, pero digamos que surge de la academia, también es para mí una cuestión importante. En este sentido, tal como entiendo yo el intento de relacionar precariedad e informalidad, digo, la precariedad entendida desde la informalidad podría ser, digamos, como consecuencia del incumplimiento de la normativa, es decir, todo lo que ya se vino diciendo, ¿no? La carencia de beneficios, del sistema de protección, y que describe una inserción endeble en el mercado del trabajo. Desde este punto de vista, esta mirada de equiparar informalidad a precariedad para mí es insuficiente. Para mí no agota toda la realidad de lo que entiendo o podríamos entender como precariedad laboral, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de pensar la relación entre informalidad y salud simplemente desde el punto de vista de la protección social, creo que es insuficiente. ¿No? Creo que es necesario, digamos, recuperar por lo menos algunos de los contenidos o elementos que pensamos la precariedad para hablar de la relación entre informalidad y salud. Una de las cuestiones que a mí me parece es la segunda característica, ¿no? Que me parece importante para pensar las consecuencias sobre la salud son las dificultades para la generación de identidades colectivas, ¿no? La limitación para los espacios interrelacionales, algo de lo que señalaba Sonia. Es decir, a mí me parece, digamos, que en la medida en que la informalidad se aborde de manera individual, digamos, o que sea tan dificultoso, digamos, conseguir caracterizar colectivos de trabajadores, va a ser un problema, digamos, avanzar en el estudio de la informalidad en relación a la salud, pero en relación a la salud colectiva, digamos, ¿no? Yo aquí también me gustaría, digamos, ir introduciendo otro de los elementos que me parece que no es menor, que habitualmente terminamos pensando en la salud en términos individuales, en cuanto afecta a una persona que está, ¿no?, en situación de informalidad, en cuáles son las dificultades que puede tener un individuo o una persona en acceder a determinados beneficios de protección social o prestaciones sanitarias. Pero, digamos, si hablamos de salud colectiva, estamos hablando de otra cosa. No es simplemente el efecto sobre esos individuos, sino es la posibilidad de construir relaciones sociales, ¿no? Algunas cuestiones que podríamos denominar de empoderamiento, pero, digamos, básicamente de otra cuestión más abarcativa. En ese sentido, la precariedad laboral, desde mi punto de vista, yo puse aquí alguna cita, digamos, como para tener un poco idea. Digamos, si aceptamos que estamos partiendo de que la precariedad laboral refiere a una nueva realidad en el mundo del trabajo, y esa nueva realidad del mundo del trabajo se vincula más con relaciones de dominación, de política, de sometimiento y de explotación, estamos hablando de un cambio en la forma de regular el capitalismo. Cambios del régimen de acumulación capitalista que implican una redefinición de la relación salarial. Desde ese punto de vista, yo puse dos citas aquí de dos autores, digamos, que sirven mucho para pensar en ese sentido. Robert Castell, digamos, que habla de los individuos por exceso y individuos por defecto. Algo de esto planteó Sonia en relación a las subjetividades. Yo lo que quiero subrayar aquí es esto. Si estamos hablando de nuevas relaciones de empleo, estamos hablando de construcción de nuevos individuos, nuevas subjetividades, nuevas identidades en relación al trabajo. Esto genera un doble efecto. La precariedad o la inestabilidad en el mundo del trabajo genera un doble efecto según Castell, y que creo que es interesante de pensar. Individuos por exceso serían aquellos individuos que el modo de producción y, algo muy importante, el modo de consumo de los grupos sociales, algo que, digamos, es interesante para pensar la problemática ambiental y ecológica. Digo, los individuos por exceso serían la exacerbación del individualismo, ¿no?, del hedonismo, digamos, propio de las relaciones
de neoliberales, digamos, en términos del trabajo como forma funcional a esos nuevos modos de vida, digamos, ¿no? El consumismo, el exceso de hedonismo. Y luego tendríamos sí, los individuos por defecto, que serían los excluidos, ¿no? Digamos, los marginados, digamos, las víctimas de alguna manera, digamos, ¿no? Pero estas dos características que llevan a un individualismo, digamos, con características distintas, digo, el mundo laboral redefinido desde las políticas neoliberales flexibilizadas no le dan cabida, digamos, para una inserción social, o en todo caso para una cohesión social más solidaria. La otra cita es de Standing, digamos, los dos hablan de precariado en el sentido de una nueva clase social que se está formando a partir de esta redefinición de la flexibilidad laboral. Digo, en el caso de Standing lo puse la cita para traer a colación también la cuestión de la flexiseguridad, digamos, ¿no? Y este debate que existe en Europa en torno a cómo modificamos la protección social para que se adapte a un mercado de trabajo flexibilizado, digamos, ¿no? A mí me parece, digamos, que la discusión es inversa, cómo generamos un mercado de trabajo diferente, ¿no? Digamos, que genere una protección social más estable, digamos. En ese sentido, sí creo que Standing plantea, digamos, correctamente, o digamos, en el sentido de que a mí me gustaría trabajar también en el sentido de que estos grupos sociales no tienen exigencias y expectativas predefinidas. Hay que ponerse a trabajar empíricamente, digamos, para poder generar algún tipo de cuestión en relación con cuáles son las expectativas de los grupos precarizados, digamos, ¿no? La cuestión entonces de la precariedad me parece que genera una visión mucho más radical de cómo se organiza la sociedad, cómo se organizan las relaciones de producción en este capitalismo globalizado neoliberal. Una cuestión importante que a mí me parece que hay que destacar y que vuelve a la primera diapo. Esto de que no hay individuos sin Estado. Es decir, para mí, digamos, es imposible pensar, digamos, en la informalidad o en la precariedad sin tener en cuenta las políticas macroeconómicas vigentes en un país. Me parece que en ese sentido, digamos, el rol del Estado, no solo para la definición de la protección social, sino también, digamos, para lo que es la definición de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, es fundamental. ¿El problema cuál es? El problema es cómo se domestica el mercado, digamos, ¿no? Es decir, cómo se relaciona, sobre todo en un contexto donde hay que definir de alguna manera nuevo estatuto del empleo, digamos, o redefinir relaciones de empleo. Yo ahí puse desmercantilizar el trabajo, relaciones laborales del postneoliberalismo. Es decir, yo tengo la sensación, digamos, de que en principio, digamos, no tenemos alternativas para pensar las relaciones laborales después del neoliberalismo. Estamos volviendo, digamos, a marcos conceptuales y a marcos normativos, por los cuales yo estoy de acuerdo y creo que son correctos, previos a los 90. Digamos, ¿no? El trabajo formal, los convenios colectivos, en fin, todo lo que caracterizaron los años dorados, digamos. Y está bien, digamos, no lo critico, pero tengo la sensación de que eso es insuficiente también para hablar de... Ahora, que eso sea insuficiente no quiere decir, digamos, y repito, que adaptemos los sistemas de protección social a los mercados flexibles. Lo que quiere decir es cuestionemos cómo organizamos los mercados de trabajo y cómo organizamos las relaciones laborales. Y eso se relaciona con el último punto, ¿qué principios de solidaridad? Porque, digamos, una cuestión que a mí me parece importante para pensar la protección social es relacionarla con un concepto de democracia. Digamos, no con un concepto de subsidio hacia la pobreza o de protección ante determinados riesgos, que técnicamente lo es, sino de cómo definimos, digamos, relaciones más democráticas, digamos, para lograr una protección social más universal. Y con esto termino, pues supongo que ya tengo, ¿no? Entonces corto acá. Yo puse esto, digamos, un poco de conocer para hacer, digamos, pensando en el rol de la universidad, el rol social que tiene la universidad respecto a cómo generar conocimiento y para qué generar conocimiento, digamos, ¿no? Me parece, digamos, que esta reflexión, estos seminarios, digamos, son buenos en ese sentido, digamos, en el sentido de, bueno, nos ponemos a estudiar, digamos, a pensar, digamos, cómo solucionar determinados problemas y para qué solucionar esos problemas, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que los marcos conceptuales, obviamente, que sirven para, digamos, poder recortar perfectamente objetos, tener marcos conceptuales importantes, digamos, que nos puedan arrojar, digamos, luz sobre algunos problemas, pero también para definir un campo de acción.
Digamos, no solo se trata de definir el objeto, los marcos conceptuales, sino también de que esos campos conceptuales nos permitan definir un campo de acción. En ese sentido, digamos, la identificación de estrategias de resistencia en el colectivo de trabajadores me parece que es uno de los puntos fundamentales para que desde la universidad se pueda contribuir a un conocimiento distinto. En ese sentido, digamos, el tercer punto de la construcción colectiva para la reformulación de derechos de trabajadores y de protección social, también me parece que es un ámbito como para comenzar a desvelar y a comenzar a trabajar. Un poco, digamos, pensando en los trabajadores informales, creo que aquí también está parte del desafío. Y por último, algo que bueno, se relacionaba con las diapos que venían después, que no quedarán para una segunda parte, otro día, pero digamos, que es un punto, digamos, que lo relaciono con qué tipo de epidemiología queremos construir. ¿Qué tipo de epidemiología, de conocimiento en relación al tema de salud queremos construir, ¿no? Y aquí sí que me parece que la cuestión del trabajo va atada, repito, no solo, digamos, a la inserción laboral en sí en el mercado de trabajo, sino también a cuestionar los modos de vida que nos está proponiendo el capitalismo neoliberal. Digamos, porque en este sentido, digamos, una epidemiología que contribuya a la emancipación de los sectores populares, digamos, que en estos momentos, digamos, puedan tener menos control sobre sus condiciones de vida, necesariamente tiene que pasar por cuestionar no solo las formas que trabaja, sino también las formas en que vive y que consume, digamos, ¿no? Bueno, dejo aquí, digamos, y dejo la parte propositiva para otro día. Bueno, gracias.